¿Te has sentido alguna vez tan poca cosa que te has quedado sin voz? Y al revés, ¿has levantado alguna vez tanto la voz que has sentido todo tu poder? Yo soy Amalia Marismaldo, la pipa mala, y hoy te voy a contar un cuento. Hola, hola cuentistas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, por aquí todo bien. Mi gato es a punto de empezar a pelear. Bueno, como siempre recordaros que este canal no está dedicado exclusivamente al público infantil. Bueno, no está dedicado al público infantil. ¿Queréis poner el trocito del cuento? Bien, pero es para dar ideas a la gente mayor. Y también porque prefiero que vayáis a la librería o a la biblioteca y compréis o saquéis de la biblioteca estos maravillosos cuentos y los contéis de viva voz, con presencia, a la gente que queréis, que es muchísimo mejor que contarse en una cámara con unos gatos detrás que están a punto de sacarse los ojos, porque es mucho mejor, porque te conectas mucho mejor esas cosas de las neuronas espejo. También deciros que no me llevo nada de dinero por hacer esto, al contrario, o sea, yo comprar cuentos es lo... pero estoy aprendiendo mucho y eso me gusta. Ya lo dije en el primer día que esto era porque también para probar mis límites y para compartir todas estas cosas que estoy aprendiendo y que luego al fin y al cabo, pero bueno, ahora parece que hay cierto lío con esto de la publicidad y la gente que gana dinero, los influencers, pero ya ves tú la influencia de la vida. Bueno, hoy os traigo un cuento que se llama Carlota no dice ni pío. Es de José Carlos Andrés y está ilustrado por Emilio Urberuaga, que siempre es un placer ver sus ilustraciones, porque son bastante muy coloridas y muy expresivas. La editorial es 9-8. Y dice así: pues señor, hace poco, pero poco tiempo, tan poco que podría haber ocurrido hace un segundo, había una niña que tenía un extraño poder. Ese poder tan raro que tenía era, ¿estáis preparados para que os lo diga? Era que no hablaba. Toma ya. ¿Te parece extraño? Puede que no, porque se me ha olvidado decirte que Carlota no hablaba porque no le hacía falta. Todo el mundo la entendía tan solo con sus gestos y miradas. ¿Tenía hambre? Pues ponía cara de hambre y cualquiera que tuviera un bocadillo de mortadela lo compartía con ella. Sucedía lo mismo con sus amigos y amigas. Si en el recreo no tenía ganas de correr porque estaba cansada, Carlota ponía cara de «estoy cansada y no tengo ganas de correr». Y todos la entendían. Y cuando tenía ganas de jugar a algo nuevo ponía cara de «me gustaría jugar a algo nuevo». Y todos jugaban con ella. Era un poco más difícil cuando la profesora le preguntaba algo. En ese momento tenía que esforzarse un poco más y buscar el gesto y la mirada para responder, pero siempre lo conseguía. Hasta que un día, aquí abro un paréntesis para avisarte de que va a suceder algo que da mucho miedo. Así que para continuar escuchando, enciende la luz, bebe un vaso de agua con azúcar y limón y cruza los dedos índice y anular. Índice y anular, es así. Que esto último no sirve para nada, pero es más divertido pasar así la página. Hasta que un día Carlota perseguía a su amigo Tom el ratón y entró en la despensa buscándolo. De repente hubo una corriente de aire y ¡brum! La puerta se cerró de golpe. La niña se quedó encerrada, sola. ¿No te he dicho que iba a ocurrir algo de mucho miedo? Bueno, pensó Carlota, empujaré la puerta y lograré salir de aquí. Pero la despensa no tenía manera de abrirse desde dentro. Estaba encerrada en aquel cuarto lleno de botes, latas, frascos y una escoba llena de pelos. Bueno,
pensó de nuevo, intentando tranquilizarse. No pasa nada, miraré a alguien y me ayudará. Pero Carlota estaba sola del todo, sin su mamá, sin su papá y sin Tom el ratón. Sola, estaba sola. Sí, ya sé que esto lo he dicho antes, pero es que estaba sola del todo. Para siempre, del todo. Carlota, hasta ese momento, no se había dado cuenta de que eso no le gustaba nada. Se puso nerviosa y le entró un poco de miedo. Entonces decidió mirar fijamente a un bote de tomate y poner cara de: «Oye, bote de tomate, ayúdame a abrir la puerta que tengo miedo». Pero el bote de tomate, que era un simple bote de tomate, aunque de la mejor calidad, eso sí, no la entendió. Y cuando se cansó de poner esa cara al bote de tomate, lo hizo con un frasco de mermelada de ciruela, pero cambiando la cara de: «Oye, bote de tomate, ayúdame a abrir la puerta que tengo miedo», por la cara de: «Oye, frasco de mermelada de ciruela, ayúdame a abrir la puerta que tengo mucho miedo de estar encerrada». Pero tampoco la entendió. Sus poderes no funcionaban con las conservas, ni con la escoba peluda. Bueno, Carlota es que ni lo intentó, o sea. Y entonces su cuerpo se puso a temblar. Tembló más que un flan de huevo sobre una piscina con olas. Tembló tanto que todo lo que había en la despensa tembló con ella. Carlota se dio cuenta de que tenía que intentar algo que nunca había hecho hasta ahora: hablar. No será tan difícil, pensó, si lo hace todo el mundo. Tomó aire y abrió la boca para hablar. Pero solo salió una leve brisa, ningún sonido. Entonces hinchó su pecho con mucha fuerza y lo llenó de muchísimo aire, hasta que al final consiguió susurrar: «Papá, mamá, Tom, estoy encerrada en la despensa». El bote de tomate y el frasco de mermelada de ciruela miraron a Carlota. Si la escoba también la miró, no lo sabemos. Tenía la cara llena de pelos. Carlota tomó aún más aire que antes y gritó: «¡Despensa!». Tom el ratón, que estaba saltando de un escalón a otro, se quedó quieto en el aire. Las moscas dejaron de zumbar y las flores de crecer. Nadie había escuchado nunca una voz tan bonita, tan dulce y tan azul. Carlota volvió a gritar mucho más fuerte: «¡Mamá, papá, Tom! ¡Estoy encerrada en la despensa!». La mamá estaba leyendo y las letras del libro saltaron al techo. El papá estaba escuchando música y las notas se cayeron al suelo. Los vecinos de la casa de al lado, los vecinos de los pueblos de al lado y los vecinos de otros pueblos que no estaban tan al lado, sino muy lejos, se quedaron con la boca abierta al escuchar una voz tan azul, tan dulce y tan bonita. Incluso hubo algunos que se comieron varias de las moscas que habían dejado de zumbar. Siguiendo aquella estela de voz azul, el papá, la mamá y Tom el ratón abrieron la puerta de la despensa. Y allí estaba Carlota, con una expresión en la cara que decía: «Pasé mucho miedo cuando me quedé sola». Pero esta vez no la entendieron. Ella buscó entre sus mejores gestos para poder contarles sin palabras: «Pasé muchísimo miedo cuando me quedé sola». Pero seguían sin comprenderla. Entonces Carlota respiró y, esforzándose de nuevo, aunque un poco menos que antes, dijo: «Gracias». La mamá, el papá y Tom el ratón pusieron una cara que quería decir: «De nada», y todos se rieron. Carlota les contó lo que había sucedido. Al principio despacito, pero cuanto más hablaba, se sentía más segura. «Pasé miedo porque me sentí sola, pero no era así. Yo me tenía a mí misma y a mis padres cerca». Después de explicar lo que había ocurrido, decidió seguir contando muchísimas cosas más que antes no les había dicho.
Ahora te tengo que contar un secreto que no le puedes contar a nadie. Te lo voy a susurrar para que solo tú lo sepas. Carlota desde aquel día no tuvo nunca miedo, porque sabía que ella estaba consigo misma y sus padres cerca. Lo que nunca nadie supo es que ella a su amigo Tom el ratón le seguía hablando sin voz, solo con sus gestos y miradas, y se entendían perfectamente. Y aquí se acaba el cuento con Panipunito. Muy bonito, ¿verdad? Tiene muchos significados y hay que ver qué potente es lo de la voz. El silencio puede ser para niños y niñas una defensa, porque a veces no queremos entrar en conflicto o preferimos callarnos por vergüenza, y lo digo desde la experiencia porque yo era una de esas niñas calladas y de hecho todavía me quedan restos de que tengo el tono de voz muy bajo, hablo muy bajo. La gente me dice que mis audios que tiene que poner la oreja bien para escucharlos. Yo era una de esas niñas calladas, con vergüenza de hablar, con vergüenza de expresarme y me siento identificada entonces con lo que dice este cuento. Lo que pasa es que lo que en un principio es un refugio, bueno, de hecho hay místicos y hay órdenes monacales que hacen voto de silencio en varias religiones y varias tradiciones eh, filosóficas. Y es cierto que yo cuando estoy muy cansada no me sale la voz. No hablar significa no guardar, como guardar toda la energía, porque cuando hablas proyectas hacia afuera, mientras que cuando estás callada estás como atesorando esa energía que puedes desplegar al hablar. Pero claro, si no decimos lo que queremos, no decimos cómo nos sentimos, no decimos qué es lo que nos pasa, al final se acaba convirtiendo en una prisión. Que es lo que le pasa en algún momento a Carlota, que, vale, con su cara la entendía todo el mundo, pero hay cosas ya más que no se pueden. Pero hay algo que ocurre que hace como un detonante. Detonante en este caso es esa puerta que se cierra y que no tenemos manera de salir de ahí, sino es buscando otra salida que no hemos contemplado. Lo que decimos de la zona de confort, que hay veces que te tienes que salir de la zona de confort, sea como sea. Y este color azul, ¿no? Esta voz tan dulce, este grito que hace que las letras suban al techo y que las notas se caigan al suelo y hace que las moscas dejen de zumbar y las flores dejen de crecer. Tiene ese poder simbólico de decir, bueno, que yo estoy aquí, esta soy yo. También tiene el poder de que cuando nombramos algo existe. Por eso ponemos nombre a todo. Y lo primero que hacemos cuando nace un niño o una niña es ponerle un nombre. Hasta que no tiene nombre, no, parece que no es en mayúsculas, ¿no? Tiene que ver con ese yo soy, estoy aquí, esta es mi voz, esto es lo que quiero, este es mi sitio, este es mi lugar aquí, estos son mis límites. Está muy conectado. Y también lo que decíamos un poco al principio, que ese silencio viene de un miedo a mostrarse, puede ser por vergüenza, incluso cuando eres mayor, puedes estar con alguien que te impone, que te dé vergüenza o tengas miedo de crear un conflicto si expresas tu opinión o expresas cómo te sientes y te acabas callando, o estás acostumbrada o acostumbrado a no decir nada y piensas que tu opinión no vale y que, no sé, es como un sitio en el que refugiarse que al final se acaba en una prisión. Sí, al final estamos hablando del mismo. Pero también recuerdo que, como yo os comentaba antes, que cuando era una niña, bueno, entonces era LGB, pues, aproximadamente desde los 6, 7 años hasta los 12 o 13 que estábamos en el colegio, pero luego los primeros años de instituto fueron así. Y también es que se premiaba por eso, ¿no? Mi madre decía, mira mi Amalia, qué calladica que es. E incluso mis maestras cuando hablaban con mi madre, ay, si todas las demás alumnas fueran como Amalia, tan calladica, tan buena, ¿no? De alguna manera, lo que hemos hablado algunas veces de los hechizos, de esas cosas que nos dicen
y que te las crees o que quieres estar a la altura de esa bondad que se ha dicho de ti y acabas renunciando a tu autenticidad por aprobación. Y mmm, dejar de ser tú y te identificas con otra forma de ser que realmente no es quien eres. Porque ahora, como podéis comprobar, me parece que me gusta hablar y contar mis cosas y contar quién soy y todo lo que he aprendido, ¿no? Entonces, probablemente todas esas cosas que me callo, esa voz baja que tengo, salga de esa necesidad de ser aprobada y de ser querida y que te identificas con una persona que no eres realmente. Y qué bien poder dar un grito, porque también os aseguro que yo cuando grito, cuando la voz sale de... no puedo hacerlo porque el micrófono pues estás... y porque no es cuestión de que ahora vengan los vecinos, oye, te ha pasado algo. Pero cuando grito sí que se me oye bastante. Entonces está bien. Un día un amigo terapeuta me aconsejó que probara hacer cursos de canto, no de canto, de canto, hiciera cursos de canto y que probara a modular la voz, hacer, ¿no? Que todo era bueno porque te facilitaba la expresión oratoria, pues todas estas cosas que tengan que ver. Entonces, os doy ideas si alguien que es vergonzoso o vergonzosa, alguien que quiere trabajar su timidez, está bien trabajar con cosas de la voz. Yo solo puedo decir que yo que era antes incapaz de hablar en público, pues a raíz de la cuentoterapia, ¿no? De poderme expresar de una manera que me resultaba cómoda, que ha sido maravilloso, ha sido un antes y un después, así que otra razón para animaros a que buceéis en el mundo de los cuentos y de la cuentoterapia. Y que decir, aquí estoy, este es mi sitio, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esta soy yo. Es que eso no lo puedes decir, esta soy yo, no, dije, esta soy yo, y aquí estoy, y este es mi sitio, y hasta aquí te dejo que llegues. Eso no se puede decir a susurros, eso se dice desde un sitio, ni tampoco a voces, es decir, un sitio, aquí estoy yo, con poderío, sí. No es necesario gritar, ni no, se nota cuando dice, entonces os animo a que hagáis ejercicios, ¿no? En las aulas pues se puede trabajar mucho esto, ¿no? En hacer prácticas como, venga, esto es un susurro, esto es un grito, esto es una voz desde donde tú eres, desde, a ver, cómo te sientes, ¿no? Ponte con una postura recta, ponte, ¿no? Y venga, que estoy aquí, a ver, ¿no? Encontrar esa voz auténtica es que no tiene que ver ni con... No tiene que ver con ser más ni con ser menos, con ser la persona que eres. También estaría bien hacer prácticas o ver vídeos de voces que cómo hablamos cuando estamos tristes, cómo hablamos cuando estamos enfadados, ¿no? Porque así los más pequeños y las más pequeñas son capaces de distinguir, ¿no? De aprender a entender sus emociones y las emociones de las demás personas. Y con las personas mayores, pues también quien tenga estos problemas de vergüenza y que, bueno, según la terapia cognitivo-conductual, pues hay que dar ciertos pasos, ir hablando en ciertas situaciones que nos incomodan, pero también está bien así en la comodidad de la terapia, de la consulta, del despacho, ¿no? Empezar a modular estos tipos de voz, ¿no? En un entorno de confianza. Antes de salir a la calle y decir, como el chiste ese de que era tímido, que decía, ¿me puede usted poner un café? Y le dice el camarero solo, y dice, bueno, póngame dos. Bueno, pues eso, que está bien modularse. Y como siempre os digo, pues que os agradezco si os suscribís, si me comentáis, comentadme si vosotros sois del team silencioso o del team parlanchín. Y muchas gracias por verme. Si me gustáis os lo agradezco, si me recomendáis, bueno, me hacéis un mundo. Y a los que me veis, que sé que hay mucha gente que me ve todos los vídeos, os lo agradezco un montón. Sois los que le dais vida a este canal y a estas ganas que tenía yo de expresar mis cosas.
Así que como decía el gran maestro, ¿verdad? Calabazas, calabazas mías, yo os llevo en el corazón. ¡Mua!